Bienvenidos. En este video vamos a hablarles acerca de los coeficientes odds ratio y riesgo relativo. Conceptos y requisitos. El odds ratio, también conocido como OR, se define como un cociente entre dos odds. Pero, ¿qué es un odds? Este es la razón entre la probabilidad de que un evento ocurra sobre la probabilidad de que no ocurra. El OR normalmente se utiliza para comunicar los resultados de una investigación en el área de la salud. Desde un punto de vista metodológico, estos pueden ser calculados en diseños prospectivos, en los cuales el investigador se encarga de realizar la recolección de datos, en diseños retrospectivos, en los cuales los datos son extraídos desde una fuente ya existente y el investigador no interviene en la recolección, y diseños transversales, en los cuales se observa a un grupo de personas o se recopila cierta información en un momento determinado o en el transcurso de un periodo corto. El riesgo relativo, también conocido como RR, estima la frecuencia del efecto en el grupo de expuestos en relación al de no expuestos, es decir, estima la magnitud del efecto en el grupo expuesto a un factor de riesgo en relación con los que no lo están. ¿Cuándo se utilizan? Esto depende de aspectos matemáticos y metodológicos. Los aspectos matemáticos nos dicen que, como regla general, el odds ratio y el riesgo relativo se pueden intercambiar cuando la frecuencia del evento estudiado en la muestra total es igual o menor a 10%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la decisión de intercambiar ambas medidas de efecto debe justificarse también con argumentos clínicos. Por otro lado, los aspectos metodológicos nos indican que la estimación de incidencia es factible solamente en estudios prospectivos. Por lo tanto, el cálculo de riesgo relativo se utiliza para este tipo de estudios. Por otro lado, los odds ratios son una medida de efecto alternativa al riesgo relativo al permitir expresar los resultados de estudios retrospectivos y transversales. Sin embargo, algunos estudios prospectivos también utilizan el odds ratio en lugar del riesgo relativo, debido a que en los estudios de cohorte, los cuales comparan un resultado en particular en grupos de individuos que son similares en varios aspectos, los grupos a comparar no se diferencian únicamente en su condición de expuesto y no expuesto. También difieren en la frecuencia con la que en cada grupo se presentan otros factores que son de riesgo en el evento a estudiar. Cálculo de odds ratio. Ejemplo, se consideró una demanda de un producto en el mercado por una empresa de electrodomésticos, dando así un precio para poder calcular factores de la demanda de un consumo de su producto. Mayormente en estos casos se utiliza esa oferta y demanda. Se comprende que la primera oferta que tuvo la empresa de electrodomésticos fue una de 100% y la demanda fue también de un 100%. A pesar de los días, la empresa, por su ganancia, pudo ofrecer la segunda oferta de 150 y aún así obtuvo una demanda de 125%. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, es esta oferta, demanda de un producto, oferta de un producto con sus totales. Se realiza la respectiva fórmula del odds ratio y esto nos da un resultado de 0,83. Esto significa que el odds ratio es insignificante porque es menor que el 1 y en tal caso porque da una fortaleza negativa en las relaciones de las variables. Cálculo del riesgo relativo. ¿Qué implica este riesgo relativo? En el paso número 1 comprendemos el concepto específico donde se calcula como el cociente entre la probabilidad de que ocurra un evento en el grupo expuesto frente a la probabilidad de que ocurra el evento en el grupo no expuesto. En el paso número 2 comprendemos la fórmula para calcular este riesgo. En esta fórmula la representamos como el riesgo relativo igual a A entre la suma de A más B dividido entre C entre la suma de C más D, donde A es el número de veces que ocurrió el evento en el grupo expuesto, B es el número de veces que el evento no ocurrió en el grupo expuesto, C es el número de veces que ocurrió el evento en el grupo no expuesto y D es el número de veces que el evento no ocurrió en el grupo expuesto.
En el paso 3 interpretamos este riesgo relativo. Como anteriormente habíamos plasmado, si el riesgo es 1, significa que no hay diferencia de riesgo entre los dos grupos. Si el riesgo es mayor que 1, significa que es más probable que ocurra el evento en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Si el riesgo es inferior a 1, significa que es menos probable que ocurra el evento en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Con lo anteriormente dicho, pasamos a desarrollar el siguiente ejercicio, donde calculamos el riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón para los fumadores en comparación con los no fumadores. Se encontró que el riesgo relativo era 5, lo que significa que los fumadores tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los no fumadores. Este cálculo se basó en datos recopilados de un estudio de 1000 participantes, donde 500 eran fumadores y 500 no fumadores. Entre los fumadores, 100 desarrollaron cáncer de pulmón, mientras que entre los no fumadores, 20 desarrollaron cáncer de pulmón. El riesgo relativo proporciona una medida de la asociación entre fumar y el riesgo de cáncer de pulmón en este estudio. Para obtener estos resultados pasamos a desarrollar el procedimiento. En el paso número 1 definimos la exposición y el resultado. Para este ejercicio consideremos el tabaquismo como la exposición y el cáncer de pulmón como el resultado. En el paso número 2 configuramos una tabla de 2x2. Las filas de las tablas representan el estado de exposición, fumadores y no fumadores, y las columnas representan el estado de resultado, cáncer de pulmón y sin cáncer de pulmón. En el paso número 3 recopilamos los datos. Digamos que realizamos un estudio con 1000 participantes, 500 de ellos son fumadores y 500 no fumadores. Entre los fumadores, 100 desarrollaron cáncer de pulmón. Entre los no fumadores, 20 desarrollaron cáncer de pulmón. El resto de los participantes no desarrollaron este cáncer de pulmón. En el paso número 4 completamos esta tabla. Según los datos recopilados, la tabla se desarrolla de la siguiente manera. En las filas, los fumadores, los no fumadores y los totales. En los fumadores, en las columnas, en el cáncer de pulmón, 100 lo presentaron. En los de sin cáncer de pulmón, 400 no lo presentaron. Eso da un total de 500. En los no fumadores, 20 presentaron cáncer de pulmón, 480 no presentaron cáncer de pulmón. Eso da un total de 500. En el paso número 5 calculamos este riesgo relativo. Finalmente podemos calcularlo. En el riesgo relativo tenemos la relación entre la probabilidad de que ocurra el evento, que sería el cáncer de pulmón, en el grupo expuesto, que serían los fumadores, y la probabilidad de que ocurra el evento en el grupo no expuesto, los no fumadores. La probabilidad de cáncer de pulmón en fumadores es de 100 entre 500, que da como un resultado el 0,2. La probabilidad de cáncer de pulmón en no fumadores es 20 entre 500, que da un resultado de 0,04. Por tanto, el riesgo relativo es de 0,2 entre 0,04, que da como resultado 5. El riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón para los fumadores en comparación con los no fumadores en este estudio es 5. Esto significa que los fumadores tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los no fumadores. Interpretación de odds ratio. Como ya sabemos, odds ratio se calcula dividiendo las probabilidades de éxito. Por ejemplo, la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad entre dos grupos. Por ejemplo, pacientes que recibieron un tratamiento y pacientes que no lo recibieron. Para su interpretación tendremos en cuenta que un odds ratio mayor que 1 indica que hay asociación, la cual se hace más fuerte como mayor sea el número. Un odds ratio igual a 1 indica que no hay asociación entre las variables.
mientras que un odds ratio menor que 1 indica una asociación protectora donde es poco probable que ocurra el evento. Por ejemplo, si odds ratio de un tratamiento para una enfermedad es 2, esto significa que los pacientes que recibieron el tratamiento tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con pacientes que no lo recibieron. Si el odds ratio es menor que 1, esto indica que el tratamiento está asociado a un menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Interpretación de riesgo relativo. El coeficiente riesgo relativo se calcula dividiendo las probabilidades de éxito en un grupo expuesto a un factor de riesgo, por ejemplo, fumadores, entre la probabilidad de éxito de un grupo no expuesto, por ejemplo, no fumadores. Un riesgo relativo mayor que 1 indica que el factor de riesgo está asociado con mayor riesgo de éxito, mientras que un riesgo relativo menor que 1 indica una asociación inversa. Por ejemplo, si el riesgo relativo de fumar para desarrollar cáncer de pulmón es 10, esto significa que los fumadores tienen 10 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con los no fumadores. Si el riesgo relativo es menor que 1, esto indica que el factor de riesgo está asociado con un menor riesgo de éxito. Limitaciones de ambos coeficientes. Las limitaciones de los coeficientes odds ratio y coeficiente de riesgo relativo son similares. Ambos solo miden asociación entre dos variables y no establecen relación causal. Además, ambos coeficientes pueden verse afectados por factores confusos o sesgos en el diseño del estudio. En conclusión, tanto el coeficiente odds ratio como el coeficiente de riesgo relativo son herramientas útiles para medir la asociación entre dos variables categóricas. Sin embargo, es importante considerar sus limitaciones y tener en cuenta otros factores que puedan influir en la asociación observada. Sin más que decir, gracias por su atención.